La guerra que mató a un país por pensar distinto. Paraguay no debía nada. No rendía cuentas al norte. Tenía industria, educación y soberanía. Por eso lo destruyeron. Brasil, Argentina y Uruguay apretaron el gatillo. Pero la orden venía de Londres. Lo hicieron caer para que el resto supiera lo que pasa cuando un país se atreve a salirse del libreto. Hay crímenes que se ocultan bajo fechas, otros bajo banderas. Pero hay uno que América Latina nunca terminó de decir con todas sus letras. La guerra de la Triple Alianza no fue una guerra, fue una ejecución. Y Paraguay no fue derrotado, fue sacrificado. Por atreverse a pensar un país que no dependiera de Europa, por construir industria sin deuda, educación sin sumisión, un modelo propio en un continente adiestrado para copiar. Antes de que lo arrasaran, Paraguay era el país con más alfabetización de Sudamérica. Tenía escuelas técnicas, fundiciones de hierro, astilleros, ferrocarril propio e incluso una línea de telégrafo. No debía un peso a los bancos británicos, no pedía préstamos, no necesitaba importarlo todo, era autosuficiente, y eso era intolerable. Mientras Argentina y Brasil se enredaban en guerras civiles y gobiernos de élite, Paraguay producía. Mientras en el resto del continente se firmaban tratados de libre comercio que solo beneficiaban a Londres, Paraguay vendía lo suyo, pero no hipotecaba el alma. Era un país sin patrón, y un país sin patrón es una amenaza en una región diseñada para obedecer. Por eso lo rodearon. Brasil, Argentina y Uruguay firmaron una alianza para invadirlo, pero esa decisión no nació en Río, ni en Buenos Aires ni en Montevideo. Nació en Londres, porque Londres era el acreedor, el proveedor de armas, el que vendía textiles, locomotoras y deuda. Paraguay, al no endeudarse, interrumpía la cadena. Mostraba que había otra forma, y los imperios no toleran el mal ejemplo. La guerra duró 6 años. Murieron más del 60% de los paraguayos. Algunos cálculos dicen que entre el 70% y el 90% de los varones adultos fueron asesinados. Niños enviados al frente con barbas dibujadas en la cara. Mujeres obligadas a reconstruir un país entero desde los huesos. El crimen fue demográfico, económico, simbólico. No dejaron futuro, ni siquiera dejaron advertencia. Lo borraron todo. Después vino el saqueo. Las industrias fueron desmanteladas. Las tierras pasaron a manos extranjeras. Se instaló el modelo que Paraguay había evitado, agroexportador, endeudado, subordinado, y el país que antes fundía hierro y educaba ingenieros, pasó a vender mano de obra barata y carne enlatada. Lo que no pudieron destruir con balas, lo deshicieron con tratados. Y como siempre, la historia la escribió el que quedó arriba. A la masacre la llamaron conflicto regional, a la invasión, alianza, a la destrucción, progreso, y al modelo independiente que intentó Paraguay, lo archivaron como delirio autoritario, porque la verdad incomoda. Paraguay no era pobre, lo empobrecieron, porque mostraba que se podía vivir sin permiso. Hoy, pocos recuerdan que ese país existió antes de la ruina, porque el olvido también fue parte del plan. Si América Latina supiera que un país logró ser autónomo, aunque sea por un momento, algo podría encenderse, y por eso lo enterraron, no solo bajo cadáveres, también bajo versiones, bajo silencios, bajo clases de historia escritas desde la deuda. Pero el ejemplo quedó, y sigue doliendo, porque seguimos viviendo en el continente donde producir sin pedir prestado es un crimen, donde querer desarrollarse sin ceder el alma es visto como amenaza, donde cada intento de autonomía se enfrenta a sanciones, bloqueos, golpes blandos, campañas internacionales o guerras con otro nombre. Y Paraguay fue el primero en pagar ese precio. Lo atacaron con 3 banderas, pero el objetivo era uno solo, que nadie más lo intentara. Lo arrasaron para que nadie más se atreva. Pero hubo un país que no se quedó mirando. Colombia no salvó a Paraguay, pero lo abrazó cuando más lo necesitaba. Le dio voz, le dio pasaporte, y esa hermandad no se firmó, se sembró. Por eso en Paraguay todavía suena el vallenato como si fuera propio.